al Señor por un momento. Diga conmigo: Señor, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de ti y mi oración llegó hasta ti. Señor, los que siguen el pecado y la vanidad abandonan tu misericordia. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios, te alabaré, te bendeciré, porque la salvación viene de ti. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué no da un aplauso fuerte de gloria al Señor? Puede tomar su lugar, muchas gracias. Esta mañana tengo un mensaje de la palabra de Dios para ustedes que he titulado: Ya no huyas más de Dios, dormilón. Abra por favor su Biblia en el libro del profeta Jonás. Jonás capítulo 1. Jonás capítulo 1. Quiero decirle que Dios está buscando y llamando siervos y siervas dispuestos a extender su reino aquí en la tierra. Mientras que el reino de las tinieblas, las envidias, los chismes y la inmoralidad siguen avanzando y propagándose en el mundo, Dios te está buscando a ti, hombre, a ti, mujer, a ti, joven, a ti, señorita, para que te consagres a Él, escuches su voz a través de su palabra, dejes que el Espíritu Santo te llene y comiences a vivir una vida en la voluntad de Dios. Dios está buscando hombres y mujeres consagrados a Él y dispuestos a seguirle, no solamente a ser simpatizantes de domingo o simpatizantes de los mensajes del radio, de la televisión. Dios no quiere simpatizantes. Dios quiere gente consagrada a Él, gente que verdaderamente quiera seguirle con una convicción profunda y que no sacrifique sus convicciones por lo que el mundo te ofrece. Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu, en verdad. Y algunos de ustedes han sido llamados por Dios. Quizá muchos de los que estamos aquí, cuando recibimos a Jesús, sentimos un llamado profundo de Él. Tú escuchaste su voz, supiste que era Dios el que te estaba llamando, no había duda, no fue una sugestión, no fue una situación psicológica. Tú sabes que fue Dios, punto. Sin embargo, muchos que han sido llamados por Dios se han alejado de Dios. Serviste al Señor 1 o 2 años, viniste a la iglesia 6 meses y de repente te desanimaste, el mundo te empezó a llamar, dijiste, no, yo no quiero meterme tanto con Dios. No hay que ser tan clavado como dicen los chavos. No hay que tomarla tan en serio. Entonces tantito nada más, la iglesia el domingo, hay que tener cuidado, no hay que meterse mucho en esas ondas, hay que poner nuestra distancia. Y entonces te alejaste poco a poco del Señor. Este mensaje es precisamente para ti. Vamos a leer el libro del profeta Jonás en el capítulo 1, los primeros 2 versículos. Dice la Biblia que vino palabra de Jehová a Jonás. Diga conmigo, Jonás. Vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, imagínese la voz de Dios diciéndole a Jonás, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Nínive era la capital del imperio asirio, era una nación grande, una nación poderosa. Imagine la nación más poderosa del mundo actualmente, quizá la comunidad europea o los Estados Unidos, llenos de abundancia, de carreteras de 2 pisos, de mucha economía abundante, de muchos bienes materiales. Bueno, así era Nínive, igual en los tiempos de Jonás, era la capital del imperio asirio, pero tenían un problema, como las naciones más ricas de la tierra actualmente. Nínive era la ciudad más impía del mundo. Era la ciudad más brutal del mundo porque cuando conquistaban otros reinos asesinaban a los bebés y a las mujeres, no tenían misericordia de nadie. Y era la ciudad más inmoral del mundo.
En Nínive, en los tiempos de Jonás, acababan de legalizar el matrimonio gay, como en otros lugares muy cercanos que tenemos actualmente. Bueno, resulta que Israel odiaba a los ninivitas y a los asirios, porque los veía como una gran amenaza. Ninguno de los judíos quería ir a Nínive a predicar porque eran los enemigos más acérrimos del pueblo de Israel. No querían ir ahí. Sin embargo, Dios llama a Jonás, dice el versículo 1, y le dice: levántate y ve a Nínive. Toca a la persona que está al lado y dile: levántate. Nada más no se levanten de la silla ahorita. Levántate y ve. Entonces, Dios le hace un primer llamado a Jonás y le pide que se levante de la ciudad de Jerusalén o de Samaria, donde él vivía, y que fuera a predicar a Nínive. Y de la misma manera, queridos hermanos, Dios te ha hecho un llamado, o te está haciendo un llamado el día de hoy, a que tú también te levantes y vayas a predicar la palabra de Dios. Este mandato se encuentra en 2 de Timoteo 4, versículo 1 y 2. Acompáñame a este texto, por favor. 2 de Timoteo 4, 1 y 2. Porque igual que Dios llamó a Jonás a predicar, Dios te está llamando a ti a predicar también. Dios te está haciendo un llamado y estás a punto de escuchar su voz. ¿Cuántos lo creen? Amén. Este es un mandato bíblico que le hace Pablo a Timoteo, inspirado por el Espíritu Santo. 2 de Timoteo 4, 1 y 2 dice: te encarezco, subraya la palabra encarezco, quiere decir te mando, te ordeno, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Cuál es el mandato? Versículo 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Cuál es el mandato de Dios para tu vida como hijo y como hija de Dios? ¿Qué cosa? Predicar. ¿Qué cosa? La palabra de Dios. ¿Qué significa predicar? Anunciar las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. Predicar la palabra de Dios. Dios te está llamando a ti a que prediques, a que estudies la Biblia y que puedas compartir la Biblia, no solamente desde un púlpito como esto. Tú puedes predicar en el microbús, en la ruta Toreo-Cuautitlán-Izcalli, ahí tienes bastante tiempecito para predicar. Tú puedes predicar a tus vecinos ahí en los condominios donde vives. Tú puedes predicar dando un cassette, una conferencia. Tú puedes predicar dando un folleto. Hay una hermana aquí de la iglesia Vida Nueva que tiene testimonios tremendos. Ella me platicaba el otro día que le tocó ir a hacer un viaje a Colombia y entonces ahí en la aduana llegando a Bogotá la detuvieron porque para ver las maletas y no sé qué. Entonces le dijo a los aduanales: ¿sabe qué? Aquí yo traigo varias Biblias porque Cristo le ama a usted. Cristo murió por usted en la cruz del Calvario. Arrepiéntase de sus pecados, vuélvase al Señor con todo su corazón, porque usted puede perder su alma, pero si usted conoce a Cristo, usted puede ganar su alma. Y le dijeron: pásele ya, hermano, rápido. Ella está haciendo caso a esta palabra, que es: predica el evangelio. ¿Cuándo? A tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué significa eso? El domingo, el lunes, el martes, el miércoles, todos los días de la semana. ¿A qué hora? A la hora que sea. Todos los días del año, los 365 días y las 24 horas del día. ¿Alguien está escuchando la voz de Dios aquí? Ay, hermanos. ¿Alguien está escuchando la voz de Dios? ¿Qué te está diciendo Dios? Levántate y predica. Tócale junto, dile: levántate y predica. Es la voz de Dios que te está hablando a través de su palabra. Ay, pastor, yo no le creo, no. Eso fue hace 2000 años, Pablo. A lo mejor se equivocó, Pablo. Bueno, ve a Mateo capítulo 28, porque cuando Jesucristo resucitó y ascendió a los cielos, nos dejó una labor preciosa. Mateo 28, versículo 18, Jesús se acercó y les habló a sus discípulos diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Enséñeles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. Amén.
Ahora, escuche, para que usted pueda obedecer el mandato de Dios, usted tiene que hacer al menos 3 cosas. En primer lugar, tiene usted que saber escuchar la voz de Dios. Si usted no sabe escuchar la voz de Dios, ¿qué va usted a predicar? Ese es el problema de muchos predicadores, que nada más platican, ¿verdad? Cuentos, historias, te dan un versículo y el resto quién sabe qué predican. Es muy importante que usted, si va a aprender a predicar o a compartir la palabra de Dios, usted sepa escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo le va a hacer usted para escuchar la voz de Dios? Muy fácil, a través de 3 consejos, anótelos. Número 1, lea la Biblia diario. Ya deje de leer el Condorito, la Mafalda, la novela pasional, las telenovelas. Apague ya la televisión y vuélvase a la palabra de Dios. ¿Usted cree que este libro es la palabra de Dios? Entonces es sobrenatural, amén. Es un libro que no fue inspirado por hombres, es un libro inspirado sobrenaturalmente, que nos dice de dónde venimos, quiénes somos, cómo va a acabar el mundo, quién es Jesucristo, quién es Dios. Aquí está la revelación. Entonces, ¿para qué estás leyendo otras cosas? Que tu propósito este 2010 sea en la mañana. ¿Por qué no lees 3 o 4 capítulos del Nuevo Testamento? Empieza por el Evangelio de Mateo y lee 3 o 4 capítulos en la mañana, aparta 10, 15 minutos. Y en la noche lee 2 o 3 capítulos del Antiguo Testamento. Y cómprate un cuaderno y haz anotaciones. Dios te va a hablar, seguro que Dios te va a hablar, porque Dios habla a través de su palabra. Segundo consejo, ora todos los días. Dios también te habla a través de la oración. Muchos de ustedes ya dejaron de orar en noviembre y en diciembre con las fiestas navideñas y el arbolito de Navidad y los regalos. Dejaste de orar esos días y andabas así sintiéndote ya mal al final del año y tropezadón porque hacía muchos días que no orabas. Y tercer consejo, discipúlate. Inscríbete en un estudio, en un discipulado, congrégate los domingos, por supuesto, pero ven entre semana. Seguro, si tú disciplinas tu vida en el estudio de la palabra, en la oración y en el discipulado, vas a aprender a escuchar la voz de Dios. Toca a una persona, dile, aprende a escuchar. Escucha la voz de Dios. En segundo lugar, una vez que escuchas la voz de Dios, tienes que levantarte. Si tú escuchas la voz de Dios y no haces nada, vas a ser como un estanque en el cual las aguas no fluyen. Un estanque donde las aguas no fluyen se pudre el agua, se llena de bichos y de moho, porque nada más está recibiendo el agua de entrada, pero no fluye agua de salida. Tienes que levantarte para que las aguas sean frescas. Tienes que dejar que el agua del Espíritu Santo fluya. En otras palabras, lo que Dios te diga, lo tienes que hacer y compartir. Y en tercer lugar, Dios te está ordenando a que te levantes y que vayas, que prediques la palabra, que vayas a lugares donde normalmente no vas. Es muy fácil predicar la palabra en la iglesia, porque la mayoría son cristianos. Pues aquí la tenemos de pechito, ¿no? Pero ¿qué me dices cuando nos toca ir a la cárcel, cuando nos toca ir a los basureros, cuando nos toca compartir con ateos, cuando nos toca compartir en universidad? Un día compartí en una universidad y les dije que Dios creó los cielos y la tierra y que los seres humanos fuimos creados en el 6º día de la creación, que no venimos de los animales ni que somos productos de la evolución, como lo explicó Darwin. Y me empezaron a apedrear. 4 alumnos se levantaron por acá, ¡es ignorante, un tonto! Y se salieron. Entonces ahí es difícil predicar. Entonces no solamente prediques con los cristianos, predica también con los no cristianos. Dice la Biblia que Dios mandó a Jonás a que se levantara y que fuera a Nínive, aquella gran ciudad, y que pregonara contra ellos porque había subido la maldad de ellos delante del Señor. Escucha, Dios te va a enviar, si tú eres fiel a su llamado, te va a enviar a que prediques a lugares donde no te guste ir, con gente que no le quieres predicar, con gente que alucinas a lo mejor. Ahí te va a mandar Dios. Vamos a leer Jonás capítulo 1, versículo 3, a ver qué pasó. Después de que Dios le ordena a Jonás ir a Nínive, dice el versículo 3, y Jonás se levantó y fue a predicar y se convirtió toda la ciudad. ¿Dice eso? ¿Qué dice? Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis
y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Sabe dónde quedaba Tarsis? Tarsis quedaba en un extremo, en el suroeste de España, de la actual España, a unos 4,500 kilómetros de Israel. En otras palabras, era el lugar más remoto y alejado de Jerusalén, donde decidió huir Jonás de la presencia de Dios. Y la siguiente pregunta que nos viene a la mente es, ¿por qué huyó Jonás? ¿Por qué desobedeció a Dios? Bueno, Jonás huyó porque no quería que Dios tuviera misericordia de ninguna nación, nada más de Israel. Jonás no quería que Dios tuviera misericordia de los asirios, de los ninivitas, porque odiaba a los ninivitas. Jonás se encendió en ira y dijo, ¿qué? ¿Me estás mandando que vaya a predicarle a los asirios, a nuestros enemigos? No, yo voy a huir, yo no voy con esos. Hizo su coraje Jonás, tal como lo hicieron los discípulos en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, cuando Jesús iba a entrar a la ciudad y fue a preparar lugar. Dice Lucas capítulo 9, en el versículo 49, que entonces respondió Juan y dijo, maestros, hemos visto a uno, maestro, que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. El apóstol Juan había visto a unos hombres que echaban fuera demonios por allá y llegó con ellos y les dijo, tú no eres de los 12, te prohibimos que eches fuera demonios porque no eres de los nuestros. ¿Y qué le contestó Jesús? No se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. En otras palabras, el apóstol Juan, al igual que Jonás, vivían en un lugar ficticio en su mente que yo he denominado Cristianolandia. Ellos preferían estar entre puro cristiano, la abuelita cristiana, el papá cristiano, el carnicero cristiano, el que te lava el coche cristiano, los amigos cristianos, todo era Cristianolandia. Era su zona de confort. Y cuando Dios quiso sacarlos de ahí, entonces comenzaron a enojarse contra Dios. Señor, yo no quiero ir a predicar a Nínive. Señor, ¿cómo ellos echan fuera demonios y no son de nosotros, no son de nosotros los 12? Y esto es un tremendo orgullo espiritual en el que muchos cristianos viven actualmente. Muchos cristianos no quieren salir de la iglesia porque aquí ya está cómodo. Es nuestra zona de confort, está a todo dar aquí. Hay alabanza, hay predicación, nadie te va a criticar, nadie te va a aventar de pedradas, nadie va a hablar mal de ti, nadie te va a perseguir. Quiero decirte que si nadie te ha aventado de pedradas, si nadie te ha criticado o si no has salido de la iglesia para predicar, algo anda mal en tu vida. Porque nosotros no fuimos llamados a hacer luz adentro de la iglesia nada más, fuimos llamados a hacer luz afuera de la iglesia. Tócale junto, dile, es afuera el llamado de Dios. Tienes que salir y levantarte para predicar el evangelio. Dice 2 de Pedro 3, versículo 9. 2 de Pedro 3, 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que todos se arrepientan. Oiga, hermano, y también los narcosatánicos, sí, también esos. Oiga, hermano, y también los políticos corruptos, también esos. Para ellos también es el llamado al arrepentimiento. ¿Y quién va a ir a predicarles si nos quedamos encerrados en la congregación? Dios quiere que salgamos a predicar su palabra, que dejemos ya nuestro Cristianolandia y que comencemos a obedecer el mandato de Dios de predicar la palabra para que todos, la mayoría que escuchen el mensaje, puedan arrepentirse. Dice la Biblia en Jonás 1, versículo 3, que Jonás se fue a Tarsis, descendió a Jope y halló una nave, un barco, que partía para esta ciudad de Tarsis. Y yo me lo imagino a Jonás ahí en la fila, ¿verdad? Pagando su pasaje, juntando su dinero. Dice la Biblia que pagó su pasaje y entró en esta nave para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Diga conmigo, lejos de la presencia de Jehová. En otras palabras, Jonás le dijo a Dios,
ya no me molestes, ya no estés molestándome. Voy a hacer lo que a mí se me dé la gana, no voy a ir a Nínive. Es más, me voy a ir a 4,500 kilómetros, voy a pagar mi boleto y ahí nos vemos. Y sabe una cosa, muchos de nosotros también hemos pagado ese mismo pasaje. Muchos de los que están aquí han pagado su pasaje y han abordado un microbús o un tren que dice religión individual. Yo no necesito congregarme. Yo no necesito discipularme. Yo no necesito ir a consejería. Yo solo puedo. En mi casa vamos a hacer reuniones. Nosotros no nos vamos a contaminar con todo el resto de los cristianos. Y le están diciendo a Dios lo mismo que Jonás. Ya no me molestes, no te necesito, yo voy a hacer las cosas como yo lo disponga. Otros también pagaron su boleto y compraron el boleto de no quiero. Dios te ordenó en su palabra muchas cosas en el 2009 y con tus actitudes le dijiste no quiero. Escuchaste muchos devocionales de la ofrenda, no quiero, no voy a dar. Escuchaste que había que evangelizar, te pagaste tu boleto y te subiste en ese microbús que dice rumbo a no quiero y te fuiste. Otros pagaron otros boletos como el boleto de la crítica. Abordaste ese barco que dice rumbo a la crítica, esa ciudad lejana, lejanísima de la voluntad de Dios, y en vez de consagrarte y en vez de obedecer a tus líderes, en vez de sujetarte a tu gobierno, en vez de sujetarte a tus pastores, dijiste, no, están mal, yo lo puedo hacer mejor, mira nomás, están regando estos. Y te fuiste muy lejos de la presencia de Dios abordando el tren de la crítica. Otros se subieron a otro ferrocarril que se llama orgullo y dijeron, yo voy a hacer las cosas como a mí se me dé la gana, yo no necesito ningún consejo. Otros más se subieron a otros tantos vagones que dicen incredulidad, pecado, inmoralidad. Y lo peor del caso es que cuando Jonás se subió a ese barco, él pensaba que iba a huir de la presencia de Dios, que ahí ya se iban a solucionar sus problemas, que él iba a lograr llegar ahí a Tarsis, a lo mejor ahí podría hacer otra vida, ¿verdad? A lo mejor pondría un negocio y a lo mejor prosperaría. Y él tenía en su mente alejarse de Dios, estar lejos de la presencia de Dios y según él rehacer su vida diciéndole a Dios, ya no me molestes, Señor. Así piensan algunos. Lo que Jonás no sabía es que nadie absolutamente puede huir de la presencia de Dios, porque Dios tiene un atributo que se llama la omnipresencia. Dios está presente en todos lados. Vea esta verdad en el Salmo 139 conmigo. Salmo 139, versículos 7 al 12. Quizá tú has querido huir de Dios. Señor, ya no me molestes. Voy a seguir aquí con mi amante. ¿Cuál es el problema? Soy cristiano, pero con amante, ¿no? ¿Cuál es la bronca? Señor, ya no me molestes. Hago mis tranzas en los impuestos. Soy cristiano, pero tranza de impuestos. ¿Cuál es el problema? Señor, ya no te metas conmigo. Voy a seguir cayendo en fornicación con mi novio, con mi novia. Total, soy cristiano, pero pues tantito para que agarre sabor, ¿no? También ando en esos pecados. Y muchos de nosotros hemos querido escondernos. ¿Cuántos de nosotros a veces quisiéramos ponernos una sábana y decir, Señor, no me veas, ya no me molestes, déjame en paz? Lee el Salmo 139, versículo 7, junto conmigo. Y di estas palabras, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche
resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. En otras palabras, para traducirte esos últimos versículos, Dios tiene una cámara 24 horas, 365 días filmando tu vida. Y no solo tu vida, tus pensamientos, tus emociones y tu voluntad, porque Él te conoce perfectamente. Cuando tú saludas a una persona y pones tu sonrisita, ay hermano, que Dios te... Y por dentro, choca qué regordo. Que Dios lo tenga en fuego lento, dices. Aunque Dios está viendo el exterior, Dios ve el corazón. Dios sabe que tú tienes algo atravesado en tu corazón, un resentimiento contra esa persona. Dios te conoce perfectamente. Toca a una persona, dile, Dios te conoce. Dile así, pero pon así tus ojos serios y dile, lo sabe todo. Díselo. Lo sabe todo. Y algunos hasta se pusieron rojos y quieren meterse abajo de la silla, ¿verdad? Jonás huyó pagando su pasaje porque pensaba que así estaría lejos de la presencia de Dios. Escucha, si tú le has entregado tu vida al Señor un día, en buenísima onda, te vale más obedecerlo por la buena. Porque a pesar de tu incredulidad y de las veces que te has querido esconder de Dios, si eres su hijo y su hija legítimamente y lo recibiste genuinamente, el Señor se va a encargar de cumplir su propósito en ti, aún a pesar de ti mismo. En otras palabras, aunque tú no quieras, el Señor se va a encargar de cumplir el propósito en tu vida con el cual fuiste creado. Dice Filipenses 1, versículo 6. Filipenses 1, versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El Señor va a cumplir su propósito en ti. ¿Cuántos dicen amén? Regrésate a Jonás, capítulo 1. Versículo 4 y 5. Mientras Jonás pensó que había huido de la presencia de Dios y que ya no había ningún problema, dice el versículo 4 que Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Dios se encargó de traer esta tormenta, fue un milagro. Esa tormenta quizá no estaba programada en la mente del Señor, pero debido a que Jonás había tomado ese barco, el Señor justo en ese punto del mar Mediterráneo trajo las nubes, hizo subir las olas y trajo esa tremenda tormenta a la vida de Jonás. Escucha, cuando tú decides huir de la presencia de Dios, desobedecer a Dios o alejarte de Dios en vez de obedecerlo, cuando pecas en vez de vivir en santidad, Dios invariablemente levantará tormentas en tu vida y en la mía para probar tu fe. Las tormentas son un instrumento que Dios usa para hacernos volver a Él. Cuando venga una tormenta financiera a tu vida, tú tienes que saber que Dios quiere algo contigo. Dios quiere corregir algo contigo en las finanzas. Esa tormenta es una oportunidad para librar la tormenta y mejorar como hijos e hijas de Dios. Si hay una tormenta matrimonial, tienes problema con el esposo, la esposa, con los hijos, Dios te está hablando. Dios quiere que cambies algo, tu actitud hacia tu esposa, que la trates como una reina, como una princesa, que la dejes de tratar como una sirvienta. Porque Dios quiere lo mejor para ti, por eso trajo esa tormenta. Dios te está hablando. Si Dios trae una tormenta en tu trabajo, te quedaste sin trabajo en medio de la crisis, deje de quejarse, deje de alejarse de Dios, deje de hacerle como Jonás y huir de Dios.
Ve esa tormenta como una posibilidad de dejar que Dios te hable, de que Dios cambie algo dentro de tu vida. Las tormentas son una bendición en nuestras vidas. Si hay una tormenta espiritual y hay duda en tu corazón y no te sientes seguro, bueno, Dios quiere cambiar algo, Dios quiere fortalecer tu fe. Acércate al Señor, deja de huir de Dios. Si Dios trae una tormenta de enfermedad, velo como una oportunidad, porque Dios se va a glorificar a través de esa enfermedad. Deja de quejarte. Ay, si Dios prometió sanarme, ¿por qué no me ha sanado? Y a ver, ¿y será Dios cierto? ¿Y de veras Él cumple sus promesas? Deje de quejarse y comience a ver esa tormenta como una oportunidad, porque Dios quiere perfeccionar su carácter, el carácter de Jesucristo en tu vida. Toca a una persona, dile, aprovecha la tormenta. Aprovecha la tormenta. Si Dios te está mandando esa tormenta a tu vida, es una oportunidad para conocerle más. Levanta tus manos, toda la iglesia levante sus manos así y dile, Señor, no quiero ser como Jonás. Ayúdame a obedecerte a la primera, Señor. Y ayúdame, Señor, a seguir siempre tu palabra en el nombre de Jesús. Dale un aplauso de gloria a Jesucristo. Jonás 1, versículo 5 dice que los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Unos comenzaron a clamar a Astarot. Astarot, líbranos de esta tormenta. Otros comenzaron a clamar a Ra, el dios del sol egipcio. Ra, líbranos. Otros sacaron ahí sus calcomanías de las vírgenes de la Guadalupana. Oh, líbranos. Todos comenzaron a clamar a su Dios y dice que echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Y todos pensaríamos que Jonás debería estar ahí ayudándolos, ¿verdad? Y con miedo y con nervios. ¿Qué está pasando? Esta tormenta, dice el versículo 5, la segunda parte. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Por eso este mensaje se titula: ya no huyas más de Dios, dormilón. Jonás estaba durmiendo en medio del peligro y de la tormenta. Hoy algunos de la iglesia, igual que Jonás, están dormidos, despreocupados, aun cuando muchas personas que te rodean están perdidas y están pereciendo espiritualmente en las tormentas y en las tempestades de la vida. Tú estás dormido. Es un cristiano dormido. Como cuando Jesús estaba en Getsemaní y les dijo a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación, ayúdenme a orar. Y él se fue a un lugar aparte y luego regresó a los pocos minutos y los encontró a Pedro, a Santiago y a Juan dormidotes. Y los despertó: despiértense, les dije por favor que oraran al Padre, ayúdenme, es un tiempo muy difícil en mi ministerio, ayúdenme a orar, clamen al Señor que me fortalezca. Se fue otra vez Jesucristo a orar, regresó por segunda vez, los encontró durmiendo, y así también la tercera vez fue cuando les dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Dios te está llamando a ti y me está llamando ahí a mí y nos está diciendo: despierta, iglesia. Tenemos que despertar, iglesia. Hemos sido una iglesia dormida, una iglesia de domingo, una iglesia comodina, una iglesia que viene nada más a los asientos. Dios te dice: despierta, levanta bandera y comienza a predicar la palabra. Rompe ya tu zona de confort y comienza a servir a tu Dios. Comienza a hablar de Cristo en tu trabajo, en tu oficina, con tus amigos, con tu familia. Tienes que romper ya esta zona de confort tan desagradable en la que nos hemos metido. Toca a una persona, dile: despierta. Despierta del sueño que tienes. Así como Jonás estaba dormido, el capitán de la nave vino y le dijo: despierta, dormilón. Así le dijo. Clama a tu Dios, le dijo el capitán de la nave, quizá Él nos pueda salvar. Tú tienes que aprender a despertar, a comenzar a vivir un evangelio vivo, a entender que sirves a un Dios vivo, no muerto. Muchos que parecen que servimos a un Dios muerto, ¿verdad? Vienen y te preguntan: oiga, ¿y usted cuál es el propósito en su vida? Pues soy cristiano.
Oiga, y entonces usted ama a Dios y usted lee la Biblia. De vez en cuando. De vez en cuando. Oiga, usted siempre se le nota una sonrisa, un gozo del Señor porque usted tiene la salvación de Cristo. De repente canto, una vez al año, ¿verdad? Y esa es una vida aburrida, apática, aburrida vida cristiana. ¿Usted cree que los discípulos tenían una vida aburrida? Yo creo que Pedro se levantaba todas las mañanas y decía, ¿qué irá a hacer hoy el Señor? ¿A quién irá a resucitar hoy el Señor? ¿Dónde va a ir a predicar? A lo mejor va a ser otro milagro de los panes y de los peces. A lo mejor voy a caminar ahora sí, me voy a echar un surf ahí en el mar, ¿verdad? Y voy a caminar sobre las aguas ya sin hundirme por segunda vez. Vivían una vida emocionante esos hombres. Dios no te llamó a vivir una vida aburrida cristiana. Dios te llamó a despertar de tu sueño, a comenzar a vivir una vida que le agrade a Él, una vida llena del Espíritu Santo, una vida emocionante. Dale un aplauso de gloria al Señor, por favor. Alábalo a Él con todo tu corazón. La vida para Cristo es emocionante, es maravillosa. Un día fuimos a la cárcel militar. Fuimos con uno de los pastores de aquí. Y ahí estábamos en la cárcel militar. Yo estaba, la verdad, medio espantadón. Porque dije, ay Señor, ¿a dónde nos viniste a meter, Padre? Ahí desayunamos con el general y de pronto nos prestaron un salón y el pastor comenzó a predicar. Yo me aventé ahí 2, 3 cantos medio desafinados porque me temblaban las piernas. Y el pastor comenzó a predicar y yo veía a todos los militares que estaban con este rostro. Con un rostro largo, con un rostro como de incredulidad. Dije, ay Señor, ¿en serio si querías que predicáramos aquí? No nos vayan a sacar aquí a pedradas, Señor, o a balazos. Y al final el pastor hizo el llamado y para sorpresa de todos nosotros, cuando pidió que se levantaran de su silla los que habían recibido a Jesucristo, más del 80% de los militares se paran, ya ven cómo son los militares, ¡fum! Se paran, nada más les faltó hacerles así. La vida cristiana es emocionante. Tú no puedes permitir que haya sueño en tu vida, que estés dormido, que estés en una actitud apática. Mientras está el Señor en el último tiempo de la cosecha, tú estás dormido, viendo la tele, con tus papitas, con tu iglesita. Fuera todo eso en tu vida. Toca al de junto, dile, despiértate ya. Hazle caso al Señor. Proverbios 10, versículo 5, dice lo siguiente. Proverbios 10, 5. El que recoge en el verano es hombre entendido. ¿Quién es alguien entendido? De acuerdo a este proverbio. Alguien que recoge cuando la cosecha está lista. Ahorita son los tiempos de la última cosecha de Dios. Dios está levantando la última generación que será salva. Son los tiempos más emocionantes de la historia de la iglesia cristiana. Pero no termina ahí el versículo, sino que dice, el que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Léalo conmigo, el que duerme, ¿en qué tiempo? En el tiempo de la siega, ¿qué? Es hijo que avergüenza. Toca al de junto, dile, no seas tú de esos. No te duermas en medio del tiempo de la siega. Dios quiere usar tu vida poderosamente, poderosamente. ¿Cuántos lo creen? Jonás 1, versículo 7 dice más adelante, para adelantar este pasaje, dice que los marineros dijeron cada uno a su compañero, vengan y vamos a echar suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó, adivine, sobre Jonás. Entonces lo trajeron al dormilón y le dijeron, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes, de dónde vienes, cuál es tu tierra, de qué pueblo eres. Ya nada más les faltó preguntarle, ¿qué chicle te patrocina? Versículo 9, él les respondió, soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Escucha, después de la tormenta, Jonás no tuvo más remedio que confesar. Diga conmigo, confesar. Si tú te has alejado de Dios, tú tienes que confesar. ¿Qué confesó Jonás? Confesó su identidad, en primer lugar, dijo que él era hebreo. En segundo lugar, confesó
al Dios Todopoderoso. Y él dijo: yo sirvo y temo al Dios Todopoderoso, el creador de los cielos y de la tierra. En tercer lugar, confesó su fe y su servicio a Dios. Jonás tuvo que confesar y desnudarse espiritualmente delante de todos. Decir: sí, es por causa mía esta tormenta. Soy hebreo, sirvo a Jehová, soy hijo de Dios. El Señor me mandó a predicar, no quise ir. Escucha, cuando desobedecemos a Dios por un pecado o por nuestro orgullo y nuestra soberbia, Dios tarde o temprano nos va a exhibir públicamente para que le confesemos. Hay cristianos aquí que son de la secreta. Le voy a explicar qué es eso. Llevas en la iglesia 1 año y medio, ya te convertiste. Vas en la prepa, en la universidad, ahí bien padre, trabajas. Pero cuando te preguntan qué crees tú o qué onda, no les dices. ¿Y tú qué, qué chicle te patrocina o qué? No, pues no, nada, aquí nomás pasándola ahí. No hablas de Cristo a nadie, no compartes la Biblia a nadie, te da pena, te da vergüenza que sepan que eres cristiano, que no te gusta ir a las pachangas, a emborracharte, a fumar, a la fornicación. Te da pena, porque como todo el mundo lo hace, es lo normal y es ya lo bueno en el mundo. Tú sientes vergüenza que te rechacen socialmente. Escucha, si tú eres hijo o hija de Dios genuinamente, Dios puede un día exhibirte públicamente. Y ahí va a salir lo que hay en tu corazón y vas a tener que confesar: sé que sí soy cristiano, sirvo al Señor de los cielos y de la tierra. Aunque quieras ocultar tu identidad, Dios siempre va a exhibir tu identidad, porque tú eres hijo de Dios, porque tú eres hija de Dios. Más nos vale entonces exhibirnos, autobalconearnos. ¿Saben que yo soy cristiano, soy hijo de Dios, nací de nuevo un día, Jesucristo salvó mi corazón y a mí no me gustan esas cosas? ¿Por qué no se arrepienten? Los invito a la iglesia el domingo, miren, les traje una Biblia. Dios quiere que tú lo confieses públicamente, como Jonás confesó su fe en el Señor en medio de esa tormenta. Vayan conmigo a Lucas capítulo 15, por favor. Lucas capítulo 15. Muchos en esta tarde se parecen a la historia del hijo pródigo. Tú te convertiste un día, genuinamente amas a Jesús, pero te alejaste del Señor. Te desanimaste, te hicieron algo, te traicionaron, el novio te cortó, te fuiste de la iglesia, la novia te cortó, te fuiste a otra iglesia, te enfriaste, dejaste de servir, dejaste de estar en la alabanza, dijiste: ya para qué, todos son una bola de hipócritas, y te alejaste del Señor. Pero eres hijo, genuinamente. Eres hija, porque amas a Jesús, un día le entregaste tu corazón. A Dios no se le olvida eso. Es lo que pasó en la historia del hijo pródigo. Revisémosla en Lucas 15, versículo 11. Dice que un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre, como la tormenta de Jonás. En este caso fue un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: saquen el mejor vestido y vístanle, pónganle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traigan un becerro gordo y mátenlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron
a regocijarse. El Señor te está hablando esta mañana, te está diciendo, si un día tú me serviste, si un día tú recibiste a mi Hijo Jesucristo y te alejaste de la iglesia, te alejaste de mi palabra, te alejaste de la comunión conmigo, regresa. El Padre te está esperando con los brazos abiertos. El Padre quiere sanarte, quiere restaurarte y quiere usarte poderosamente, así como usó tiempo después a Jonás. Toca a una persona, dile, el Padre te está buscando. Para terminar, dice Jonás capítulo 1, en el versículo 12, que Jonás les dijo a los marineros, tomadme y echadme en el mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. En otras palabras, Jonás entendió que él era culpable delante de Dios, y la solución más sencilla, más barata, era que lo arrojaran al mar. Él se sentía seguramente culpable, arrepentido, triste, y él optó por que lo mataran, que lo arrojaran por la borda. Seguramente se deprimió y sintió una gran culpa por haber desobedecido al Señor. Dice el versículo 13, sorprendentemente, que los marineros trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. La intención de los marineros no fue asesinar a Jonás para salvar ellos su vida, sino que ellos, siendo impíos y adorando a dioses impíos, tuvieron misericordia del profeta judío. Los no cristianos teniendo misericordia por la vida de los cristianos. Versículo 14, entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. El plan de Jonás era ser arrojado por la borda. El plan de Jonás era morir en el mar para salvar a sus compañeros marineros. El plan de Jonás era abortar la misión que Dios le había dado y morir ahogado en el mar. Sin embargo, el plan de Jonás no era el plan de Dios, porque nuestros planes nunca serán los planes de Dios. Quizá tú tengas un plan para tu vida, quizá tú hayas ya decidido claudicar de plano, quizá hayas decidido, no sé, vivir tu vida con tu propia sabiduría, con tu inteligencia, pero yo tengo una noticia para ti. Tus planes no son los mismos que los planes de Dios. A lo mejor tú planeaste y pensaste estudiar y tener 2 o 3 casas y tener una buena carrera y unos buenos ahorros. Yo quiero decirte que el plan de Dios quizá no sea ese. Quizá tú planeaste casarte con una persona que quizá no es cristiano, no es cristiana. Dices, pues ya llevamos 10 años de novios. Yo no sé si el plan de Dios es eso, quizá es otra cosa diferente. Quizá tú planeaste trabajar en tu negocio, en tu carrera, en tu maestría, en tu comercio, pero con mucha probabilidad el plan de Dios puede ser otro. Toca a una persona, dile, los planes de Dios no son los tuyos. Dice la Biblia, para terminar, en el versículo 17, ¿cuál era el plan de Dios? Y Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. El plan de Dios no era que Jonás muriera, no era que dejara de predicar, no era que muriera ahogado en el fondo del mar. El plan de Dios era salvarle la vida a Jonás de manera milagrosa. Dios proveyó este gran pez. Muchos piensan que era una ballena. Y por cierto, los incrédulos del mundo y los falsos maestros han rechazado este milagro bíblico. Muchos piensan que es una ficción. Muchos piensan que es un cuento de niños. Sin embargo, Jesucristo en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 12, versículo 39 al 41, validó esto como un hecho histórico. Esto no es una leyenda, no es un cuento,
no es ficción. De acuerdo al propio Jesucristo, esto ocurrió literal y físicamente, y él tomó el ejemplo de Jonás o el incidente de Jonás para ilustrar su propia muerte, sepultura y resurrección. Cuando los fariseos vinieron y le dijeron: danos una señal, danos un milagro, queremos ver un prodigio, Jesús les dijo: no les voy a dar ninguna señal, sino la señal del profeta Jonás, porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de esa ballena, de ese pez, así estará el Hijo del Hombre sepultado en el centro de la tierra. Te van a criticar por estos pasajes, ¿no? ¿Eres cristiano? Hay una historia de una niña chiquita que venía aquí a la escuela dominical, ¿no? Bien consagrada al Señor, creía en Dios. Tenía un tío que era ateo. Entonces, en una comida el tío le dijo: ¿tú crees en la Biblia? Sí, la Biblia. ¿Tú crees en la historia esa de Jonás? Sí, la palabra de Dios es la Biblia, claro que sí. Es una ridiculez, ¿cómo vas a creer eso? Si en aquel tiempo en el mar Mediterráneo ni siquiera ballenas sabían. Y le dice la niña: pues yo no sé, pero la Biblia dice que la ballena se tragó a Jonás. ¿Cómo vas a creer en esas tonterías? ¿Cómo es posible que creas en esos cuentos de niños que se lo tragó? Si lo hubiera tragado, se hubiera muerto con los jugos gástricos de la ballena. Es un ácido tremendo. Hubieran matado al profeta. Pues yo no sé, pero la Biblia dice que la ballena se tragó al profeta. Y le dice el tío: ¿y cómo puedes estar tan segura de eso? Ay, pues muy fácil. Pues cuando yo llegue al cielo, le dice la niña, le voy a preguntar al profeta cómo estuvo la onda. Y le dice el tío incrédulo: ¿y si cuando llegues al cielo no está ahí Jonás? Pues le dice la niña: pues entonces le preguntas tú. Esto ilustra solamente cómo la Biblia ha sido atacada por tantos años. Los milagros que están descritos en la palabra de Dios son reales, no son fantasías. Esto es un milagro de Dios, como el milagro de la creación en 6 días. Si tú crees que cada día fueron millones de años y eras para acomodar tu teología a los libros de ciencia, te equivocas. El Dios de la Biblia creó los cielos y la tierra en 6 días literales de 24 horas cada uno, a través de un milagro masivo de creación. Y si no crees Génesis capítulo 1, ¿por qué deberías de creer el capítulo 2? ¿O el 3? ¿En dónde empezamos a creer? ¿En Génesis 15? ¿En Éxodo? ¿En dónde? O crees la palabra de Dios o no la crees. En conclusión, vemos cómo los creyentes nunca debemos abandonar el llamado que Dios nos ha hecho. Debemos de obedecer al Señor a la primera. Cuando en este 2010 escuches una predicación o Dios te hable en tus tiempos devocionales en la mañana, obedécelo, tócale junto, dile: obedécelo a la primera oportunidad. En el capítulo 3 de Jonás dice que vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. El Señor insistió con Jonás y sabemos el resto de la historia. El profeta fue a Nínive, se convirtieron miles de personas. Y en el capítulo 4 él se enoja otra vez con el Señor. Él tenía un carácter muy especial, Jonás. Se enoja porque los ninivitas se habían convertido. ¿Cómo ellos se convirtieron? ¿Cómo tuviste misericordia de ellos? Y el Señor, con su gran sentido del humor, hace crecer una calabacera sobre su cabeza, manda un gusano que seca la calabacera y le da una lección de humildad y de obediencia al profeta Jonás. Cierre sus ojos, vamos a hacer una oración para terminar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este año que está iniciando. Lo ponemos delante de ti, Señor. Sabemos que tú tienes planes y propósitos para la vida de cada uno de nosotros. Y te pedimos, Padre, que tú nos fortalezcas en tu Espíritu Santo para poder obedecerte, para poder honrarte, para ir, Señor, levantarnos y predicar tu palabra, Señor. Dejar de vivir una vida mediocre, una vida en la tibieza espiritual, Señor, y consagrarnos a ti con todo nuestro corazón, Señor.
Ayúdanos a aprender, Señor, de la vida de Jonás. Como tú lo llamaste a él, Señor, y él desobedeció tu palabra y trajiste aquella tormenta. Ayúdanos a entender, Señor, que si vienen tormentas a nuestras vidas, es porque tú tienes control de esa tormenta. Porque tú quieres mostrarnos tu voluntad detrás de cada problema, de cada tormenta en la vida, Señor. Levanta tus manos al cielo, alaba a Dios por un momento, dile: Señor, enséñame a obedecerte. Enséñame, Señor, a escuchar tu voz, a levantarme, a ir y predicar tu palabra, Señor, porque esa es tu voluntad, Señor. Te pedimos perdón, Señor, si hemos sido tibios o mediocres. Y ahora, Señor, te suplicamos que tú nos llenes con tu Espíritu Santo, que rompas toda apatía de nuestras vidas, que rompas todo desánimo, toda depresión, toda tristeza, todo pecado, Señor, todo orgullo. Rómpelo ahora de nuestras vidas, Señor. Y fortalécenos para poder obedecerte y cumplir así tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesús. Y así, con tus ojos cerrados, todo mundo mantenga sus ojos cerrados un momento más, por favor. Quiero hacer un llamado a las personas que nos visitan por primera vez. Quiero decirte que Jesucristo te ama, que Él murió por ti en una cruz hace 2000 años, pagó el precio que tú tenías que pagar por tus pecados en aquella cruz, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesucristo, para que cualquiera de ustedes que en esta mañana decida creer en Él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. ¿No quisieras tú recibir a Jesús en tu corazón? ¿No quisieras pedirle que te sanara, que te salvara? Si es así, te voy a pedir que con tus ojos cerrados le digas esta oración después de mí, de lo más profundo de tu corazón. Dile: Señor mío y Dios mío, en este momento yo decido voluntariamente entregarte mi vida, Señor. Te pido perdón por mis pecados, porque reconozco que muchas veces te he ofendido, pero te pido ahora que me limpies con tu sangre preciosa, Señor, que sanes mi corazón y que salves mi alma. Te recibo como mi Señor, como mi Salvador, y te doy gracias porque sé que tú has prometido darme vida eterna, salvación y sanidad. Gracias te doy, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo.